Hola de nuevo, vamos a comentar en este vídeo brevemente qué ocurre con objetos que no son tan sencillos como los puntos, las rectas y los planos. En este caso vamos a trabajar con la superficie esférica, que es un poco la figura más sencilla a partir de las tres anteriores. No es una figura que aparezca mucho en los exámenes, de hecho en muchas convocatorias directamente se pide que no se dé. Es decir, se pide que no va a entrar en el examen. Se puede dar, porque además creo que es muy interesante que veas un poco, que amplíes un poco la visión de lo que tienes hasta ahora, pero en muchas convocatorias directamente se establece que no va a entrar en el examen. Échale un vistazo a la tuya, mira a ver un poco las condiciones en las que se desarrolle el examen que estés preparando, pero como digo, creo que es muy interesante que estudies un poco por encima este tipo de figuras. Vamos a compartir pantalla como siempre para ver la superficie esférica y la idea básicamente es la siguiente. Vámonos a las dos dimensiones lo primero, y en dos dimensiones se define la circunferencia como el lugar geométrico del plano cuyos puntos equidistan de un punto dado. ¿Qué significa eso? Pues que si tenemos un punto dado que vamos a llamar centro con coordenadas c sub x y c sub y, por ejemplo, una circunferencia no es ni más ni menos que un lugar geométrico, es decir, que un conjunto de puntos, vamos a llamarlos P, vamos a poner el P así en azul, X, Y, tal es que la distancia a este punto, vamos a poner el P por aquí arriba, la distancia a este punto de aquí siempre es constante, es decir, esta distancia que tienes aquí, que vamos a pintar en rojo, y que por supuesto llamaremos R de radio, siempre es constante. Entonces, una circunferencia son todos estos puntos, bueno, tienes que creerte que eso es una circunferencia, todos esos puntos que cumplen que la distancia a ese punto es la misma. Entonces, ¿cómo se establece la ecuación en coordenadas de esta circunferencia? Pues te recuerdo que básicamente la idea es que vamos a calcular esta distancia, para ello lo que haremos será el vector CP, y el vector CP es x menos cx y menos ci. Si buscamos el módulo del vector CP y lo igualamos a R, tenemos justamente esta condición. La distancia de estos puntos al centro tiene que ser siempre igual a R. Vamos a desarrollar esta ecuación. Esta distancia será la raíz cuadrada de x menos cx al cuadrado más y menos ci al cuadrado, y eso es igual a R. Y si ahora esto lo desarrollamos, si lo quieres desarrollar, pasamos el cuadrado hacia la derecha y nos quedaría aquí la ecuación sin desarrollar de una circunferencia. Te recuerdo, aunque no sea parte de este tema, que podríamos desarrollar todo esto y tendríamos cuadrado del primero más cuadrado del segundo, luego te cuento por qué lo estoy colocando así, menos el doble del primero por el segundo. Ahí tienes cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y al final tienes ahí un r cuadrado que si quieres lo puedes pasar a la parte de la izquierda y todo ello igual a 0. Entonces esta es la ecuación desarrollada de la circunferencia y fíjate que lo que tenemos aquí es un numerito que podemos llamar a, que no es ni más ni menos que el doble del centro de la x del centro. Ahí tenemos un numerito al que podemos llamar b, que no es ni más ni menos que el doble del centro de la y con un signo menos, y ahí tenemos un montón de numeritos a los cuales podemos llamarle, por ejemplo, d. ¿Por qué no he utilizado la c? Luego te lo cuento, pero la idea básicamente es que me queda una ecuación de la circunferencia puesta en la forma x cuadrado más y cuadrado más a por x más b por y más un cierto numerito igual a 0, donde cada una de las condiciones a, b y d vienen dadas por lo que pone aquí arriba. Claro, esta es vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Ahí tendrías una circunferencia que estaría centrada en el 0, 0 y tendría de radio 1. Entonces, circunferencia, ¿por qué? Porque solamente estamos considerando la parte de fuera. Como ejemplo, el punto 0, 0, por poner un ejemplo, 0 más 0 es igual a 1, eso no es verdad, entonces el punto 0, 0 no pertenece a esta circunferencia. Sin embargo, por ejemplo, el punto 1, 0, 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 más 0 es igual a 1 y sí pertenece a esta circunferencia. Podríamos ampliar un poco los conceptos que tenemos aquí, no sería nada complicado, y podríamos ver qué ocurre con un círculo. Entonces, ¿un círculo qué es? Pues básicamente es lo mismo que antes, exactamente igual. Déjame que me copie esta ecuación, la pegamos por aquí, y un círculo no es ni más ni menos que esta misma ecuación, pero cambiando este igual por un menor igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora cuando yo lo dibuje, no solamente vamos a dibujar el igual, sino también toda la zona que tiene dentro. Entonces, como ejemplo, estos dos que tienes aquí arriba, vamos a poner aquí circunferencia para que se distinga bien uno y otro. Entonces, si tomamos el mismo ejemplo que antes, por ejemplo, algo de este estilo, y nos venimos aquí, ahora la diferencia es que si colocamos ahí un menor o igual, tenemos que pintar toda la parte que está por aquí dentro. Vamos a poner aquí circunferencia para distinguir uno y otro, y aquí vamos a poner círculo y círculo. Entonces, ¿qué ocurre aquí?
que el punto 1, 0, 1 cuadrado es 1, 0 cuadrado es 0, 1 más 0 es igual a 1, no es menor, pero sí es igual, pertenece al círculo, pero 0 cuadrado más 0 cuadrado es igual a 0, y como 0 es menor o igual a 1, este sí pertenece al círculo. Y ahora llega un poco la cuestión, claro. Aquí no has venido a ver circunferencias, no has venido a ver 2 dimensiones, has venido a ver 3 dimensiones, y en 3 dimensiones todo esto de aquí es básicamente esferas y superficies esféricas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar todo esto de aquí y vas a ver que el concepto de la esfera es muy parecido al de la circunferencia, por no decir igual. Esto es un poco lo que son las matemáticas, buscar patrones. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora estamos en 3D? Déjame que lo ponga en rojo para que se vea bien. Si vamos a 3D, lo que tenemos, aunque existen circunferencias en 3D, por supuesto, pero todas ellas son planas, entonces de alguna forma estarías siempre en un plano. Vamos a llamar superficie esférica al lugar geométrico no del plano, sino del espacio, cuyos puntos equidistan de un punto dado. Es la misma definición, pero ahora estamos en el espacio. ¿Qué diferencia hay? Pues que ahora nos estaríamos yendo por aquí y por aquí. Y ya no solamente vale dar vueltas así, sino que puedes hacerlo además arriba y abajo saliendo del plano y entrando al plano. Diferencias a nivel operaciones, pues aquí tenemos un punto con 3 coordenadas, evidentemente. Este punto P también tiene 3 coordenadas, incluimos la Z. Cuando hagamos CP, aquí hay que añadir una tercera coordenada, que es Z menos C sub Z. Esta sería igual. Ahí tenemos que añadir el z menos c sub z al cuadrado, pero por lo demás es prácticamente lo mismo, y aquí simplemente pues quitamos esta zona de aquí, quitamos esta zona de aquí y añadimos el z menos c sub z al cuadrado. Pero fíjate que básicamente es exactamente igual una cosa que la otra. Quitamos lo de la circunferencia y apuntamos superficie esférica. ¿Qué ocurre cuando desarrollo? Por eso he dejado estos huecos. Cuando yo desarrollo todo esto hay que añadir aquí un z al cuadrado que viene de aquí. Hay que añadir un c sub z al cuadrado, cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Vamos a llamarle a este c, aunque es verdad que a lo mejor le podemos dar otra letra distinta porque hemos llamado c al centro, pero bueno, creo que se entiende suficientemente bien, solo estamos haciendo un pequeño esbozo. D sería igual a todo eso que tienes ahí, y la única diferencia es que ahí tienes un z al cuadrado, ahí tienes un c por z, y por lo demás todo es prácticamente igual. ¿Qué pasa en los ejemplos? Pues que aquí, para hacer un ejemplo sencillo, añadimos un z al cuadrado es igual a 1, y ahí tenemos una superficie esférica que está centrada en el 0, 0, 0 y de radio 1. Vamos a pintarla para que lo veas. Ahí tenemos GeoGebra y lo que vamos a hacer es colocar un punto C, que es el centro. Vamos a poner, por ejemplo, 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahí estaría puesto en cualquier sitio del espacio. Vamos a colocar un radio, que sea por ejemplo 3, por poner, y en vez de dibujar esta, vamos a dibujar una más general, ¿vale? Algo de este estilo. Entonces vamos a escribir x menos, en este caso el centro sería 1, al cuadrado, más y menos la y del centro. Fíjate cómo se van creando ahí diferentes tipos de superficies, que no son por supuesto esferas, eso ya para otro momento, y añadimos z menos el 3 al cuadrado, y tiene que ser igual al radio, que es 3 elevado al cuadrado. Ahí tienes tu superficie esférica, ¿vale? Sin más. Y para hacerlo un poquito más interesante, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos aquí al 2D, pinchamos, para que aparezca este menú, vamos a colocar un deslizador, que vamos a llamar R de radio. No tiene sentido radios negativos, ponemos ahí un 0. Fíjate cómo se ha redefinido una y otra, porque ahora es sobrescrito esta R ahí arriba, y lo que voy a hacer es, en esta ecuación, en vez de poner 3 al cuadrado, ponemos R al cuadrado. Podemos quitar ya este R1, que ya no sirve para nada, y lo que tenemos ahora es una esfera que va cambiando en tamaño. Vamos a colocar aquí la ecuación para que la tenga siempre visible, y solamente lo que estamos haciendo es cambiar el radio arriba y abajo. Y para que nos quede aún más bonito si cabe, ahí lo que voy a hacer es, en vez de colocar 1, 2 y 3, vamos a poner la X del centro, vamos a poner en el 2 la Y del centro y vamos a poner en el 3 la Z del centro. ¿Para qué hago esto? Para que ahora, si muevo el centro, la esfera se movería con mi centro, por aquí. Claro, en el ejemplo que hemos propuesto aquí, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, tenemos una esfera centrada en 0, 0, 0, que quizá lo más sencillo sea colocarlo aquí, 0, 0 y 0, y el radio sería igual a 1. Entonces ahí tendrías tu superficie esférica, y recuerdo que es una superficie porque solamente es la parte de fuera. Vamos a pegar este dibujo aquí en Smooth Draw para que se vea bien. Y como decíamos, esto no es una esfera, esto es una superficie esférica. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el punto 0, 0, 0
no pertenece a esta superficie esférica, puesto que 0 cuadrado más 0 cuadrado más 0 cuadrado no es igual a 1. 0 no es igual a 1, no pertenecería a la superficie esférica. Por decirlo de alguna forma, la superficie es como si te imaginas la Tierra, la parte en la que puedes vivir. Técnicamente podríamos decir que es la corteza de la Tierra, es la zona en la que puedes vivir entre comillas, o sea, en la zona que está exterior. Y por eso fíjate que el punto 1, 0, 0 sí que pertenece a esa superficie esférica. 1 más 0 más 0 es 1, 1 es igual a 1 y sí pertenecería a la superficie esférica. Claro, ¿cómo se crearía ahora una ecuación para un círculo? O sea, de forma general, la extensión del círculo en 3 dimensiones se llama esfera y simplemente habría que tomar la ecuación original con su z menos z sub c, c sub z al cuadrado, pero en este caso pondríamos un menor o igual que r al cuadrado. Entonces, con este menor o igual, la cosa ya cambia y aquí lo que tendríamos sería una ecuación de este estilo. 3 dimensiones de nuevo, estaríamos haciendo algo así. Ya no tenemos un círculo, ahora tenemos una esfera completa, no solamente la carcasa, sino ya toda la esfera completa. Y fíjate cómo ahora el punto 0, 0, 0 sí pertenece a la esfera porque 0 más 0 más 0 es 0 y 0 es menor o igual a 1. Y a la vez también, por supuesto, el punto 1, 0, 0 pertenece también a la esfera, aunque esté en la superficie al límite de estar fuera de esa esfera. Claro, aquí estás viendo ya que esto ya serían otro tipo de matemáticas, estaríamos ya mezclando pues toda la parte de superficies, curvas además en este caso, con la parte de inecuaciones. Imagínate lo que sería, por ejemplo, intersecar una esfera con otra esfera, o sea, es un sistema de inecuaciones con 3 variables, otro tipo de matemáticas muy interesantes, muy chulas, pero ya sería de un nivel muy distinto. En el resto de vídeos lo que veremos serán brevemente otras superficies, así un poco por encima, y con esto cerramos ya el vídeo de superficie esférica y de paso el de la esfera. Espero como siempre que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.